buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en nuestro estudio, primera carta de Juan. Creo que estamos, pues, siendo confrontados por una carta que para muchos maestros de la palabra de Dios, de verdad, es una de las cartas que ellos en comentarios bíblicos han expresado que es de las más difíciles de desmenuzar, no propiamente porque la carta sea muy extensa o porque sea muy profunda, sino porque confronta de tal manera nuestra propia vida que pararte aquí a enseñarla te representa una gran responsabilidad. Así que, ¿qué les parece si juntas hacemos una oración? De verdad que sea Dios quien nos hable. Quiero decirles con todo mi corazón que si tú estás siendo confrontada por el estudio de esta palabra, quiero que sepas que esto es algo que está sucediendo también con mi propia vida. Estoy segura que Maribel, preparando y estudiando a profundidad la palabra de esta carta, o sea, la enseñanza de esta carta también está siendo, pues estamos siendo enfrentadas a las características de los que pertenecen literalmente a la comunión cristiana, y creo que esto nos pone delante de Dios como se ponía el rey David en uno de sus salmos, donde dice: examíname, oh Dios, y muéstrame mis más profundos pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, házmelo saber. Pero este versículo lo sabemos de memoria, lo usamos con tanta, ¿cómo decir?, con tanta cotidianeidad, de manera tan común para expresar en muchas clases, muchas cosas, pero cuando esta palabra se convierte en una palabra de Dios a tu propia vida y tú expresas delante de Dios un examíname, te digo algo, el Señor va a empezar ¿cómo se dice?, a introducirse en tu vida, a introducirse en tu corazón, a manifestarse como Él es, a manifestar su gloria, a manifestar su grandeza, su hermosura, pero también su rectitud, su santidad, su justicia. Y se nos tiene que ir la respiración de verdad ante el Dios Santo. Tenemos que reaccionar necesariamente ante su grandeza. Y bueno, vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta. Señor fiel, Señor bueno, Señor santo, Señor verdadero, que nos hablas en tu palabra, este día queremos clamar a ti, queremos suplicarte, Señor, que de una forma sencilla, de una forma que podamos comprender tus hijas, Señor, tú nos hables al corazón y nos ayudes a pararnos de una manera práctica, Señor, en el camino de la enseñanza, en el camino de la obediencia, en el camino que te pueda agradar a ti verdaderamente, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a despojarnos de lo que haya que despojarse, Señor. Te doy gracias esta mañana, gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Estoy así como un poco en shock. Permítanme leerles los versículos que vamos a estudiar. Estudiamos hace 8 días, retomé nuevamente desde el verso 1 del capítulo 2 hasta el verso 6, solo pudimos ver hasta el verso 2, entonces te voy a leer del verso 3 al verso 6 y vamos a poderlo aplicar en esta clase, porque literalmente lo que vamos a estudiar ahorita, y esto termina hasta el verso 11, ya se los había yo comentado, son las características de los que pertenecen a la comunión cristiana. El Señor ya en el capítulo 1 nos mostró muy claramente, hizo una diferencia entre los que pertenecen a la comunión
y los que no pertenecen a la comunión. Acuérdense que esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso en el primer siglo, donde la iglesia estaba siendo conformada porque había militantes de un pensamiento que no era el evangelio, que querían confundir, que querían introducirse diciéndose hijos de Dios, diciéndose parte de los cristianos, pero no eran cristianos. Entonces, en el capítulo 1 ya pudimos desglosar este tema muy claramente, ya vimos a qué se refiere la palabra cuando dice que Él es Dios de luz. Vimos en el verso 1 y en el verso 2 la función de Jesucristo dada a nuestra vida como gracia, como un favor a nuestra vida, porque te digo algo, si esta confrontación que estamos teniendo en la palabra, en esta carta, la tuviéramos solos delante de Dios, todos absolutamente seguiríamos siendo incapaces, seguiríamos en una condición de incapacidad, no completos, saldríamos reprobados con el Señor. Entonces, ¿se acuerdan que platicábamos en el verso 2 que Jesús es la propiciación? O sea, dice el verso 2 nada más para recordar muy rápido. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto quiere decir que Jesús no solamente viene e intercede por ti y por mí, sino que se pone en lugar nuestro y literalmente le dice al Señor, si tienes algo o si hay una deuda sobre su vida, cárgala a mi cuenta. Una ilustración de esto lo podemos encontrar muy claramente en el libro de Filemón. Ahorita no vamos a estudiar este libro, pero es una enseñanza de dos personajes, una persona que engaña a otra persona y después se convierte al Señor, después se convierte en uno verdaderamente del pueblo de Dios y viene Pablo e intercede por Onésimo, por este que se convierte, intercede por él y literalmente utiliza estas palabras que Jesús seguramente le dice al Señor a la diestra de Dios cuando Él es nuestro abogado justo, nuestro abogado defensor. Y es lo siguiente, si tienes algo en contra de ella, cárgalo a mi cuenta. Y esta es la acción de propiciación del Señor por nuestras propias vidas. Entonces vamos a continuar, permítanme leerles del verso 3 al verso 6, que es lo que vamos a estudiar juntas este día. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Quiero que por favor subrayes, le conocemos. Este concepto para nosotros va a ser muy importante para poder entender que verdaderamente podemos caminar en busca de la obediencia verdadera, que tenemos que caminar en el camino donde el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros y solamente es a través del verdadero y el auténtico conocimiento de quién es Dios. Esto dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, vuélvanlo a subrayar, por favor, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice con sus labios. Acuérdense que hace 8 días hablábamos de la declaración de nuestra boca. Nosotros con la boca podemos declarar cosas para aparentar, pero el que declara con su boca desde la abundancia de su corazón que conoce al Señor es porque tuvo una experiencia auténtica, una experiencia verdadera que no dependió de su propio esfuerzo, sino dependió de la gracia de Dios otorgándonos la fe.
Y por medio de la fe es que nosotros le conocemos a Él. Por medio de la fe es que nosotros tenemos un concepto y un precepto de la persona de Dios. Ahora, permíteme, por favor, darte la definición de conocer que se utiliza en esta carta, Primera de Juan, en el verso 3 y verso 4. Y es la palabra ginosco. En alguna ocasión ya utilizamos o ya estudiamos este vocablo, entonces solo te voy a dar la definición, ginosco con K de kilo, y vamos a poder platicar en grandes rasgos el tema de este día. Esta palabra ginosco es la palabra conocer absolutamente. Esto quiere decir conocer absolutamente, notar, saber, entender. Esto es importante respecto al examen que nos tenemos que hacer a nosotros mismos de la palabra de Dios. La entendemos, comprendemos lo que el Señor nos está hablando. También quiere decir llegar al conocimiento, y esto es maravilloso porque esta palabra ginoscos está hablando de un proceso, y esto nos deja a nosotros en una esperanza, en una tranquilidad, pero no en una tranquilidad pasiva, sino en una tranquilidad esperanzadora, en una tranquilidad anhelante de ir más allá, anhelante de ir caminando y caminando y caminando día con día en busca del conocimiento completo, del ginosco completo en este caso del Señor. Es exactamente lo mismo que pasa cuando tú te casas. Cuando tú te casas, tú comienzas una relación que ya lleva un tiempo, que se ha ido alimentando, una relación que lleva un tiempo donde se ha ido alimentando, pero el verdadero conocimiento comienza cuando el matrimonio es completado. ¿Por qué? Porque a partir de este momento donde ya no somos dos, sino somos una sola carne, comienza este proceso de ginosco, comienza esta posibilidad donde verdaderamente tus ojos son abiertos a la experiencia de quién es la persona con la que yo estoy 7/24, en el sentido práctico del matrimonio, que es el ejemplo que estoy poniendo ahorita. Este sería el ejemplo, ¿no? O sea, tú te casas, tú comienzas a vivir con la persona y ya no la conoces cuando se arregla y se perfuma para que vayan juntos al cine, sino que tú ya la conoces de tiempo completo, ya pasas tiempo con ella, ya ves cómo se despierta, ya comienzas a conocer y a comprender verdaderamente cuáles son sus hábitos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades. Y este ginosco va un poco más allá del conocimiento que te otorga el tiempo y el espacio con una persona. Este ginosco va un poco más allá y permíteme definírtelo. Quiere decir cerciorarte del conocimiento que tienes, comprender, conocer. Perdón, permíteme un momentito, por favor, porque ya, ok. Comprender, conocer, saber. Pero esta palabra saber es cuando tú con tu boca, aquí dice el verso 3 que estamos estudiando, y en esto sabemos, por eso te digo, sabemos que nosotros le conocemos, pero este saber es parte de ese ginoscos, este saber es ese espíritu. Dice la palabra de Dios que da testimonio a tu propio espíritu, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a tu propio espíritu. Belia, Maribel, Ana,
Lili, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a tu propio espíritu de que estás en comunión con Dios, de que eres un hijo de Dios. Y esto solamente sucede cuando ya no somos más dos, sino ahora somos uno, cuando el Señor cumple su promesa que dio y que nos otorga desde el Evangelio de Juan, y ya lo estudiamos, donde Jesús le decía a sus discípulos: es necesario que yo parta, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio de Juan promete al Espíritu Santo? Y lo veíamos hace 8 días. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros verdaderamente nos encontramos en una comunión con Dios? El Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace su tienda en nosotros. Nosotros nos convertimos en tienda de Dios. Permíteme recordarte Ok, vamos a continuar con el verso 3. Quería recordarte el versículo donde dice específicamente esto en el Evangelio, pero bueno, lo vimos hace 8 días. El Señor hace su tienda en nosotros. Nosotros somos ahora portadores de la presencia constante. No hay ni un solo momento donde esto cambie para un hijo de Dios, y esto es importante que lo comprendamos, la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta comunión nunca más se puede romper. Es como explicábamos hace 8 días, el Señor te da la potestad de ser hecha su hija y jamás puedes dejar de ser hijo de tu Padre. En la vida natural así sucede. Samuel, Rebeca, jamás van a poder dejar de ser hijos míos, hagan lo que hagan. Cualquier cosa que ellos cometan, cualquier pecado que ellos cometan, nuestra comunión como padre e hijos es irrompible, jamás se va a romper. Lo que llega a suceder, o sea, no se rompe la relación, jamás se rompe la relación padre-hijo, sino que lo que se llega a fracturar y a descomponer es la cercanía, la comunión, en el sentido que estudiamos esta palabra también, en el sentido de compañerismo, en el sentido de koinonía. Yo puedo, por mi pecado, como cristiana, aquí estamos hablándole a hijos de Dios, a estos que dicen y que sabemos que nosotros le conocemos. Este verso 2, yo sé perfectamente que me he equivocado, que he pecado, y lo que yo puedo hacer es contristar al Espíritu que mora en mí, contristar al Espíritu Santo. Una ilustración que nos deja entender este concepto del contristar del Espíritu Santo, lo podemos ilustrar en una vela. Una vela encendida se mantiene encendida permanentemente por mención divina, por voluntad de Dios, y esta vela representa al Espíritu Santo. Pero cuando la vela es contristado, cuando el Espíritu Santo es contristado por nuestra forma carnal y pecaminosa de vivir la vida cristiana, es como si tú le pusieras una cúpula a una vela y el fuego, la intensidad de la llama decrece, se debilita. Esto es lo que literalmente sucede cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y bueno, de esto trata esta clase de hoy. Nosotros vamos a ver algunas características de los que pertenecen a la comunión, de los que sabemos que le conocemos, de los hijos de Dios. Y estas características están manifestadas desde el verso 3 hasta el verso 11 en 2 conceptos que vamos a poder estudiar juntos en esta y en la siguiente clase, que es la obediencia y el amor. La obediencia y el amor. Dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos es una definición muy
práctica y muy clara de lo que debemos comprender nosotros como obediencia. Pero vamos a tener que ir un poco más profundo en este concepto obediencia, porque hay muchas manifestaciones de los que no son hijos de Dios, de estos infiltrados que aparentan obediencia, que parece ser obediencia, que parece ser un guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque yo, como infiltrado, como alguien que quiere su propia satisfacción y que el centro de su propia vida sigue siendo el mismo, porque no ha conocido al Señor Jesucristo y no ha reconocido que Él es su Salvador y no tiene comunión, no tiene coinonía, no hay un ginoscos con el Dios verdadero. Yo puedo venir, puedo conocer 1, 2, 3, los 10 mandamientos que enseña la ley y puedo imitar obediencia. Puedo aparentar que guardo los mandamientos. Una persona que verdaderamente no pertenece a la fe, tarde o temprano va a manifestar su naturaleza a través de la manera en que se alimenta. Esto también ya lo platicamos. Una persona que por naturaleza se tiene que alimentar de carne, como ejemplifica el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, o sea, si eres un lobo, si no perteneces al pueblo de Dios, si no eres parte del redil de un rebaño, tú tarde o temprano vas a manifestar la necesidad natural que tienes de alimentarte de carne, porque eres un ser carnívoro. Si eres parte del rebaño de Dios y eres una oveja, tú te vas a alimentar y tarde o temprano vas a requerir el alimento espiritual, que sería representado con los pastos delicados, porque una oveja se alimenta de pasto, se alimenta de esta manera. Entonces un cristiano verdadero tiene de manera natural y de forma ni siquiera tan forzada, ni siquiera tan confrontadora como lo hemos venido platicando, tiene la necesidad de caminar detrás de un pastor, tiene la necesidad de alimentarse de la palabra y tiene la necesidad de conocer al Señor, o sea, de caminar este proceso de intimidad, este proceso de práctica cotidiana para saber qué piensa Dios, qué opina Dios, qué le gusta a Él. En este tiempo de comunión verdadera, de comunión genuina con Dios, se nos presenta, y aquí es algo maravilloso, porque esta interacción no es con otro más igual que tú, esta interacción es con el Dios de amor. O sea, se nos presenta la oportunidad por la gracia dada por medio de Jesucristo, se nos presenta la oportunidad de interactuar en comunión con el Dios de amor, con el proveedor del amor, con la fuente del único amor verdadero. Entonces, al yo empezarme a relacionar con el Dios de amor, voy a comenzar este proceso que dice aquí la palabra en el verso 5 de lo mismo que estamos estudiando, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, comienza este proceso, este ginoscos, pero es un ginoscos donde un mortal, donde un pecador mortal, finito, incapaz, débil, está relacionándose con la fuente verdadera del amor auténtico, del amor ágape. Está interactuando y está convirtiéndose en ya no más dos, sino uno, con la fuente de santidad, con el Dios de amor, con el Dios que intercede por nosotros, con el Dios que entregó a su propio Hijo como propiciación por nuestra propia vida. Entonces te das cuenta de qué manera es que nosotros quedamos
cautivos en esta relación. Y es aquí donde la carta, que es de las cartas más difíciles de enseñar, se convierte en una de las cartas también más prácticas. Yo creo que por eso es difícil, porque cuando la palabra de Dios no solamente abastece nuestro intelecto, no solamente nos satisface como para crecer en conocimiento de Dios y sentirnos más teólogos, sino que nos confronta con una acción directa de la aplicación de esto que estamos aprendiendo. Entonces es donde somos confrontados, pero te digo algo maravilloso, no lo vamos a hacer nunca, jamás solos. Quiero que me acompañes, por favor, a Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, y quiero leerte el verso 1 y el verso 2 de este capítulo, y quiero que podamos comprender la naturaleza de este Dios que vamos a representar, de este Dios al que nosotros decimos amar, al que nosotros hemos reconocido como el que se dio en rescate por nuestra vida, a la fuente del amor verdadero ante el cual clamamos, porque yo dije ahorita, decimos amar, y este es el tema que nos tiene a nosotros que llevar a una reflexión. A mí de forma personal, de verdad, yo estoy como, Señor, creo que no he sido perfeccionada en el amor. Creo que tengo la convicción de conocerte. Puedo decir que creo en ti. Puedo decir que si yo leo la palabra, me ha sido revelada y la comprendo y entiendo perfectamente que no hay una sola virtud en mi propia persona. Porque si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes comprender la Escritura. Tú no puedes comprender la Escritura, entonces no puedes guardar sus mandamientos. Por eso aquí el verso 2 nos dice literalmente que si somos estas personas que decimos conocerle, guardamos sus mandamientos. Solamente una persona que ha comenzado esta relación con la fuente del amor, con la fuente de la santidad, con la fuente de la justicia, puede guardar los mandamientos de Dios. De otra manera, humanos, caídos, rotos, destituidos de la gloria de Dios, estamos absolutamente incapacitados, por muy religiosos que seamos, por mucha apariencia. Yo me quiero imaginar a estos gnósticos que se sentían además los iluminados. Imagínate su apariencia de piedad. Imagínate cómo se veían ellos a ellos mismos. O sea, yo creo que eran los que oraban más bonito. Yo creo que eran los que decían las cosas más elocuentes. ¿No te ha pasado que de repente escuchas oraciones y sientes hacia tu propia persona, híjole, yo no sé orar, no sé orar, no sé? Muchas veces puede ser un disfraz de elocuencia. Muchas veces podríamos aparentar obediencia. Por eso yo llamé a este estudio obediencia verdadera. Y quiero de verdad que hagamos una reflexión personal, por favor. Completamente personal. Deja de lado a cualquier persona a la que tú le quieras compartir este estudio. Porque a veces decimos, híjole, se lo voy a mandar a mi prima, ¿no? Se lo voy a mandar a mi sobrina que amo, se lo voy a mandar a mi esposo. Quiero que lo lean, que lo oigan mis hijos. A mí me ha pasado, ¿no? Yo estoy estudiando esta carta y de repente le pido a Beca, ¿no? Ay, Beca, de veras, deberías de escuchar el estudio. Mira, a veces hasta nos tiramos al piso un poco, ¿no? Mira, si quieres no escuches el mío, pero escucha un estudio sistemático de Primera de Juan. Me dice Beca, ma, lo están dando ustedes y de veras me está hablando el Señor. Y yo siento gozo de que me lo diga porque este es el propósito de este estudio, o sea, que el Señor te hable a ti de forma personal.
que me hable a mí de forma personal y que yo pueda buscar con toda mi alma y con todo mi corazón el deseo de entender qué es obedecer para obedecer. El anhelo tan grande que yo debo tener en mi corazón de reconocer la promesa de Dios, de pertenecer yo a su familia, de ser yo su hija, de permanecer Él a mi lado, porque estos dos sentidos tienen que cambiar por completo la manera en que tú y yo buscamos a Dios. Acompáñame por favor a Isaías, ya te había mencionado, y en el verso 1 el Señor nos muestra esto que te estoy diciendo y nos lo dice textualmente cuando habla de redención hacia nuestra vida. Él promete que nosotros ahora, a través de la redención, pertenecemos a su familia. Si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo da testimonio a tu propio espíritu de que perteneces a la familia de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque Él así lo prometió en su palabra, dice el verso 1, mas ahora, así dice el Señor tu Creador y Él que te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Tú perteneces a Dios. Y este sentido de pertenencia nos tiene que dejar muy claro que ahora el Señor jamás se va a apartar de nosotros. Tú no estás caminando tu vida cristiana sin la ayuda de Dios. Tú no estás siendo enseñado a través de la palabra estos conceptos, la obediencia verdadera, el amor, el conocer, todos estos vocablos que de repente podemos nosotros compartirles a ustedes en este estudio. Tú no estás comprendiendo todo esto de una manera autónoma. No estás creciendo en conocimiento para tu propia gloria. No estás haciéndote grande, porque una de las definiciones de la palabra sabiduría, ¿sabías que es hinchazón? Y mucha gente que se abastece de una sabiduría secular o de una aparente sabiduría espiritual que no puede ser posible si no has nacido de nuevo, solamente te hinchas para ti mismo. Y puedes dar apariencia de ser cristiano y apariencia de ser un gran teólogo y apariencia de tener una obediencia recta. Pero si tú no obedeces al Señor por las motivaciones correctas, si tú no obedeces al Señor totalmente, de forma tal como Dios la trazó y con una actitud y una motivación para agradar a aquel a quien estás obedeciendo, eso no es obediencia, aunque aparente ser obediencia. Dice el verso 2 de Isaías 43, hablando de esa promesa de Dios, no solamente de mío eres tú, decía el verso 1, donde sabemos que le pertenecemos para la eternidad, sino la promesa que el Señor hace a nuestra propia vida de permanecer a nuestro lado en cualquier circunstancia y para siempre. Dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esta es la promesa que tiene a nosotros que darnos la pasión que muchas veces tenemos apagada por nuestra carnalidad, aun siendo cristianos. Esta palabra nos tiene que avivar el espíritu, tiene que encender esa llama contristada del Espíritu Santo en nosotros para anhelar la palabra constantemente, para desear, no solamente de manera disciplinada ni de manera conveniente para recibir las bendiciones de Dios, porque cuántas veces esta es nuestra motivación para obedecer al Señor. Y yo se lo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces o muchos años, tengo que decirlo con honestidad delante de ustedes, uno de los motores más potentes en mi propia persona
para caminar detrás del Señor y obedecer al Señor era para bendecir a mis hijos. O sea, yo decía, yo tengo que ser recta, tengo que caminar de una manera correcta, porque yo no quiero que mis hijos padezcan, porque yo quiero que ellos conozcan al Señor, pero te das cuenta de esta clase de obediencia. Para poder comprender la obediencia que el Señor nos enseña en su palabra, tenemos que ir despojando de nuestra propia vida la obediencia equivocada, la obediencia con motivaciones equivocadas. Si obedeces para que Dios te bendiga a ti, si obedeces para que Dios bendiga tu casa, para que bendiga a tus hijos, si obedeces por prosperidad, si obedeces por miedo, por temor al Dios que te presentaron y al que no conoces, porque si tú tienes miedo del Señor, tú no conoces a este Dios. El temor reverente que enseña la Escritura no tiene nada que ver con un miedo pavoroso que nos hace alejarnos más que acercarnos a Dios. Si tú le tienes miedo al Señor, tú no lo conoces. Tú no has comprendido que Él es la fuente del amor verdadero. Tú no has comprendido que Él no estimó ni a su propio Hijo por amarte a ti, por amarme a mí. Lo dice la palabra, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Entonces, al ir depurando de nuestra propia vida de una forma muy práctica las cosas que no son obediencia verdadera, tú vas a darte cuenta que la motivación para obedecer al Señor de una manera correcta es buscar agradarle. Es buscar agradarle, y esto lo produce la fe verdadera. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le buscan crean que le hay, o sea, crean que existe Dios. Es necesario que los que caminamos detrás de Él creamos en Él. La fe es el medio a través del cual tú fuiste redimida. La fe es el medio a través del cual la salvación fue derramada sobre tu vida. Como leíamos aquí en Isaías, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y les vuelvo a leer el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y aquí podemos nosotros hacer algunas ilustraciones en el Antiguo Testamento literales de este milagro, de este cumplimiento y de esta fidelidad del Dios que tú representas en esta tierra. ¿Te acuerdas de Daniel en el horno? Él estaba dentro del horno y el horno fue recalentado y él no se quemó. Y así lo dice aquí la palabra. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Tu Salvador. Isaías estaba profetizando a Jesucristo en este capítulo 43. Y Juan, en esta carta, está hablando con conocimiento de causa a la iglesia primitiva, a la primera iglesia que se funda, que se establece a partir del momento en el que Jesucristo asciende. O sea, en el momento en que Él asciende, se cumple en Hechos capítulo 2 la promesa del Espíritu Santo, o sea, del Consolador que viene, que fue en el Pentecostés. El apóstol Pedro se levanta, predica la palabra y la iglesia comienza a propagarse, comienza a existir. Y bueno, muy rápidamente, déjame mencionarte 3 puntos o 3 tipos, no tipos, más bien 3 etapas de la obediencia verdadera que nos enseñan estos
3, 4, 5, 6, estos 4 versículos que estamos estudiando. Juan describe la obediencia desde 3 puntos de vista diferentes o en 3 fases diferentes. Dice en el verso 3, ya lo leímos ahorita y es por lo que hemos estado platicando todo este tiempo, guardar sus mandatos. Esta es una manifestación de la obediencia verdadera, pero tenemos que ir un poco más profundo, ya platicamos, con la motivación correcta, que es darle la gloria a Dios. Ahorita lo vamos a ver en Isaías 43 que estamos estudiando. Este es el propósito por el cual todo sucedió. El plan de redención, nuestra salvación, la formación de la iglesia de Cristo fue hecha con el propósito de glorificar a Dios, de agradarle a Él, de obedecerle a Él, de rendirle a Él todas nuestras acciones. Y otro punto de vista respecto de la obediencia lo encontramos en el verso 5, donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y esta es otra de las maneras en que se manifiesta la obediencia verdadera, guardando la palabra de Dios. Ahora, para poder guardar los mandamientos de Dios, para poder guardar la palabra de Dios y finalmente, como tercer vista de la obediencia, lo encontramos en el verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, finalmente la manifestación de la verdadera obediencia es andar como Cristo anduvo. Nosotros a eso apuntamos. Nosotros, los hijos de Dios, apuntamos a que por medio del perfeccionamiento del amor en nuestras vidas, a que por medio del conocimiento de la palabra, para poder guardar sus mandamientos y para poder guardar su palabra, comencemos a caminar en esta tierra como Jesucristo caminó, a andar como Él anduvo. Esta es la manifestación o es el objetivo del cristiano. Mira, es más el síntoma y la manifestación que el objetivo. Porque el objetivo, permíteme leértelo aquí mismo, en Isaías capítulo 43. Vamos rápidamente a buscar Isaías capítulo 43. Es que ahora leímos el verso 1, el verso 2 y más adelante dice la palabra, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Voy a seguir leyendo para llegar al verso que quiero utilizar para concluir la clase del día de hoy. Dice el verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Nuevamente, esta promesa de fidelidad de Dios, de permanecer con nosotros, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Y aquí quiero que por favor subrayes, porque este sí es el objetivo de los hijos de Dios. La obediencia, el guardar sus mandamientos, el guardar su palabra, el andar como Él anduvo, es la sintomatología o es la práctica visible del Dios que representamos. Pero en este verso 7 del capítulo 43 encontramos a qué apuntamos los hijos de Dios. ¿A qué apuntamos? ¿Qué queremos lograr con todo esto? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y ahorita te vas a dar cuenta cómo
La comprensión de esta palabra va a avivar la llama de tu corazón, va a vivificar ese Espíritu Santo que probablemente por nuestra forma religiosa, por nuestra forma carnal de vivir la vida cristiana, hemos estado apagando, hemos estado aplazando, hemos estado deteniendo. Dice el verso 7 del capítulo 43 de Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este es nuestro objetivo, a esto apuntamos los hijos de Dios. Y ahora quiero decirte, y yo te decía, esta parte desde el verso 3 hasta el verso 11 de esta carta se vuelve completamente práctica, porque ya nos habló el Señor de la diferencia entre el ser y no ser hijo de Dios. Nos está llevando a una parte de la carta donde le está hablando ya específicamente a los hijos de Dios, porque así comienza el capítulo 2, donde el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, y él comienza a hablarnos como a hijos de Dios, y en el verso 6 dice literalmente el resultado de la verdadera obediencia, y es andar como él anduvo. Ahora, tú no vas a poder obedecer de la forma correcta, y ahorita te voy a dar la definición de obediencia en el vocablo griego en que fue escrita esta palabra. La sustraje de la carta a los Romanos. Te la doy de una vez porque, bueno, ya lo estamos platicando. Es la palabra, permíteme, por favor, lo tengo aquí. Ok, es la palabra griega, es que tengo diferentes vocablos que desglosé para poder entender muy bien a qué se refiere la palabra obediencia. Ahorita te voy a dar también el vocablo que es la palabra guardar que usa aquí Juan en la carta. Pero bueno, la palabra obediencia es la palabra hupakoe con K también y acento en la E, que quiere decir escuchar con atención. Esto es muy bonito al empezarlo a desglosar, porque alguien que no ha nacido de nuevo no puede obedecer. O sea, no tiene la facultad de escuchar al Señor y mucho menos con atención. Sí, sí soy clara. O sea, un muerto no puede escuchar. O sea, los oídos están inertes, están separados, están destituidos. La palabra muerte literalmente quiere decir separación de la gloria de Dios. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, entonces tú eres vuelto, eres regresado a la comunión con tu Creador, y ahora tú puedes escucharlo con atención. Tú eres capaz de obedecer a Dios, y esto quiere decir hupakoe, escuchar con atención, es decir, acatamiento o sumisión, agradando, obedeciendo, obediencia, obediente. Muy bien. Y la palabra guardar es la palabra tereo, que es la palabra que se utiliza respecto de guardar la palabra, de guardar los mandamientos. Y es la palabra tereo, que quiere decir vigilia. Entonces, para que tú puedas guardar la palabra de Dios, punto número 1, tú tienes que ser un hijo de Dios, tú tienes que poder escuchar con atención. Pero no solamente eso, sino que te tienes que mantener en una condición como aquel que quiere hacerlo. Esta palabra tereo es la palabra vigilia, mantener el ojo sobre, retener,
guardar, conservar, custodiar, reservar. Esta es la palabra que utiliza el apóstol Juan para describirnos la verdadera obediencia, y fusionando o haciendo una comprensión completa de estos dos vocablos, entonces nosotros podemos entender que hay una progresión, por decirlo de alguna manera, que hay un proceso mediante el cual nosotros podemos ir siendo obedientes a Dios. Podemos comprender la verdadera obediencia, pero solamente escuchando con atención. Si yo no estoy escuchando cotidianamente la palabra, yo no obedezco, aunque sea un hijo de Dios. Quiero plantearte un poquito qué pasa aquí. Mira, el apóstol Juan nos dice, voy a hacer como una especie de línea recta, ¿no? En esta línea recta está la creación humana, o sea, el ser humano. De estos humanos son escogidos esta porción. Dice, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Pensemos en un 40% y seamos benévolos, un 50% de escogidos, de verdaderos escogidos. Ahora, de esta parte, de esta porción de escogidos, ¿quiénes son aquellos que obedecen? Aquellos que guardan la palabra de Dios y que se mantienen en esta condición, que se mantienen vigilantes a su palabra. Entonces, ¿qué personajes son los que podemos nosotros ahora ya analizar entre estos escogidos? Ya vamos a dejar ahorita por un rato de lado a los infiltrados a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Vamos a dejar de lado a todos aquellos infiltrados a nuestras congregaciones que no han nacido de nuevo, y que qué bueno que están en nuestras congregaciones porque están siendo expuestos al evangelio constantemente. Y si ellos son escogidos de Dios, Dios se encargará de ellos. No es nuestro menester más que predicar el evangelio. Pero de los hijos de Dios, y aquí viene tu examen y mi examen, de los hijos de Dios, ¿cómo está mi obediencia al Señor? ¿Cómo está mi condición? Y aquí sí me pongo, como les decía en un inicio, como el rey David. Examíname, oh Dios, y muéstrame. Y te digo, yo me encontré a mí misma como una cristiana verdadera que digo conocer al Señor, pero que no he crecido como he debido. Dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad aún de los rudimentos, de la leche espiritual. Y lo tengo que reconocer de mi propia persona, Señor. He sido una cristiana carnal y el Espíritu Santo se ha contristado por causa de mi condición. Y yo tengo que reconocer, he obedecido en muchas ocasiones. Y yo les decía hace rato, por mucho tiempo con las motivaciones equivocadas, porque yo no tenía puestos mis ojos en el objetivo. ¿Saben por qué Jesucristo soportó el oprobio? Porque Él tenía sus ojos puestos en el objetivo, sus ojos puestos en el bien venidero, dice la palabra. Y yo muchas veces interpretaba esto que está en Hebreos capítulo 12 como que el bien venidero era nuestra salvación, como si fuéramos el centro del mundo. Te digo algo, no. El bien venidero que hizo que Jesucristo soportara el oprobio de la cruz, soportara la destitución de su propia naturaleza, porque se hizo pecado por nosotros, para que Jesucristo pudiera mantenerse en esta obediencia con la motivación correcta. Él tenía puestos sus ojos en el objetivo correcto. Y ya lo leímos aquí en Isaías capítulo 43, verso 7, y es darle la gloria a Dios. La gloria de Dios, la gloria del Señor, glorificar al Dios Todopoderoso. Representar en esta tierra al Dios bueno, al Dios fiel, al Dios de amor, al Dios que ha prometido permanecer contigo en cualquier circunstancia. Tu vida puede ser fluctuante
como hija de Dios en muchas ocasiones. Decía el mismo apóstol Pablo: miserable de mí, ¿hasta cuándo seré libre de este cuerpo? Así lo decía él. Isaías, cuando se presenta ante Dios, cuando se ve humanamente hablando ante Dios, aun siendo un hombre de fe, aun siendo un hombre temeroso de Dios, él se ve a él mismo como inmundo de labios. Y así nos va a pasar a todos nosotros cuando vayamos ante Dios y examinemos la manera y la motivación por la cual nosotros le hemos seguido a Él. Muchas veces la motivación he sido yo misma, Señor. Muchas veces la motivación han sido mis hijos, mis amores en esta tierra, mis valores terrenales. Muchas veces la motivación ha sido quedar bien. Yo les decía hace rato, ¿cómo oran los que están en los púlpitos? Y estoy hablando de mí, no estoy hablando absolutamente de nadie más, porque yo les dije, esto se trata de una carta que te confronta a ti de forma personal. Si en algún momento tú has visto a alguien y dices, ay, qué bonito habla esa hermana, te digo algo, exactamente igual estás siendo confrontada. De esta manera, animada también, exhortada, animada, impulsada por la palabra de Juan en esta carta a andar como Él anduvo, a andar como Dios anduvo con el propósito y la motivación correcta. Si la motivación de tu obediencia no es agradar a Dios, si la motivación de tu obediencia no es darle la gloria a Dios, si la motivación de tu obediencia no es el amor que tú tienes por Dios, tú necesitas reconsiderar tu obediencia, porque la obediencia verdadera está motivada de esta manera. Está motivada por el enfoque correcto, que es darle la gloria a Dios, levantar su nombre, exaltar su nombre, agradarle a Él. Esta tiene que ser la motivación de todo, absolutamente lo que hacemos, los hijos de Dios. ¿Qué te toca hacer a ti en la vida? ¿Cuidar hijos? ¿Cuidar niños? ¿Qué te toca hacer a ti? El quehacer de tu casa, ¿qué te toca hacer a ti? O sea, la enseñanza a adolescentes complicados, ¿qué te toca hacer a ti? Enseñar la escritura en una clase, ¿qué te toca hacer a ti? Cualquier cosa que tú hagas, tienes que hacerla de todo tu corazón como para Dios, por amor a Dios, para darle la gloria a Dios, puestos tus ojos en el bien venidero, como Jesús anduvo. O sea, dice el verso 6, que es el verso en el que nos vamos a quedar en este día. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y de esta manera es que nosotros vamos caminando, dice la palabra de Dios en Proverbios, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Y qué les parece si le damos gracias a Dios por esta clase? Tenemos, mira, todo que agradecerle al Señor, mucho más que pedirle y bueno, pues continuar esperando y ver qué va a pasar con nuestras vidas al enfrentarnos ante su palabra. Te damos gracias, Señor, por esto, gracias por este estudio, gracias por esta confrontación, gracias por llevarnos, Señor, no solamente a la confrontación que nos puede dejar en la vergüenza, sino que nos hablas de la manera en que tú formas parte de esta relación nuestra y te has presentado a nuestra vida, Señor, como nuestro intercesor, como quien habla en favor nuestro. Gracias por eso, Señor. Y no solamente eso, sino que te pusiste como nuestra propiciación. Decidiste, Señor, que nuestra deuda se cargara a tu cuenta. La llevaste a la cruz y pagaste la justicia completa. Gracias por eso, Señor, porque eso nos permite comprender por completo, Señor, de que fuimos salvados, de que fuimos rescatados, Señor, de la justicia
tuya, Señor, del castigo al que íbamos a ser expuestos. Gracias, Señor, por la libertad de nuestra salvación. Y ahora juntas, Señor, queremos rogarte y suplicarte, Señor, que por medio de tu palabra, tú perfecciones nuestro corazón para amarte correctamente, Señor. Perfecciones el amor en nosotras, Señor. Que tú perfecciones nuestros conceptos equivocados, Señor. Que tú enfoques, Señor, ayudes de verdad a enfocar nuestra mirada en el propósito correcto, Señor, que es darte la gloria a ti, Padre, porque para esto fuimos creados, dice tu palabra, porque para esto nos hiciste, Señor. Que nuestra motivación sea hacer absolutamente todo lo que hagamos como para ti y no para nosotros mismos, Señor. Te suplico que me ayudes, Señor, a quitarme del centro de mi propio mundo, Señor. Que me ayudes a despojarme por completo, Señor, de cualquier virtud que te he robado, de cualquier gloria, Señor, que te he robado, de cualquier beneficio que te he robado a ti, Señor. Déjame darte con mi propia vida, Señor, la gloria a ti, reconocer en esta tierra, Señor, que es de ti de quien proviene absolutamente toda virtud. Todo lo bueno proviene de ti, Señor. Todo lo que somos proviene de ti y para ti, Señor. Todo lo hiciste por amor de tu propio nombre, Señor. Todo lo hiciste por amor de tu propia gloria, Señor. Y esto no te presenta ante nosotros, Señor, como alguien egoísta. Si nos llegase a parecer esto egoísmo, Señor, solamente es porque no te conocemos. Solamente es porque no hemos estado, Señor, contigo de una forma íntima. Porque no hemos visto la manera, Señor, en que te despojaste de tu propia naturaleza para rescatar nuestras propias vidas, Señor. Yo te suplico, Señor, que como hijas tuyas seamos perfeccionadas en el amor. Y si alguien que no ha nacido de nuevo, Señor, está escuchando este estudio, te ruego en el nombre de Jesús que tu evangelio sea explícito y sea proclamado aquí, Señor. Que alguien que escuche este estudio pueda reconocerte como su Señor, como su Salvador, como su propiciador, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús y te doy gracias este día por un día más de vida. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. En 8 días continuamos con nuestro estudio y pues sigamos tomando notas, aprendiendo y que Dios siga haciendo su obra en nuestras propias vidas.